¿Dónde se menciona la iglesia de Pérgamo en la Biblia? Se menciona en Apocalipsis 2, como una de las 7 iglesias de Asia Menor a las que el apóstol Juan escribe por orden de Jesucristo. ¿Quién dictó el mensaje a la iglesia de Pérgamo? El mensaje fue dictado por Jesucristo mismo, quien se presenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Qué representa la espada aguda de 2 filos? Representa la palabra de Dios, que es poderosa, penetrante y capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. También simboliza el juicio y la autoridad de Cristo. ¿Dónde estaba ubicada Pérgamo? Pérgamo era una ciudad importante en Asia Menor, ubicada en la actual Bergama, Turquía. Era un centro cultural, religioso y político del Imperio Romano. ¿Qué importancia tenía Pérgamo en el Imperio Romano? Era la capital de la provincia romana de Asia durante muchos años y un centro del culto imperial y de adoración a dioses griegos y romanos. ¿Por qué Jesús dice que Pérgamo es donde está el trono de Satanás? Se cree que esto se refiere al culto imperial, al templo de Zeus en la Acrópolis y a otros cultos paganos que dominaban la ciudad, considerados satánicos desde una perspectiva cristiana. ¿Qué elogia Jesús en la iglesia de Pérgamo? Elogia que mantuvieron la fe en él a pesar de vivir en un lugar muy hostil, y que no negaron su nombre, incluso cuando uno de sus miembros fue martirizado. ¿Quién fue Antipas, mencionado en el mensaje? Antipas fue un mártir cristiano, probablemente un líder de la iglesia local, que fue asesinado por su fe en Cristo. Jesús lo llama mi testigo fiel. ¿Qué significa el título testigo fiel? En griego, mártir significa testigo. El término implica que Antipas dio testimonio fiel de Cristo hasta la muerte, reflejando el modelo de Cristo mismo. ¿Qué reproche hace Jesús a la iglesia de Pérgamo? Les reprocha que tienen entre ellos a algunos que sostienen la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas, enseñanzas que conducían al pecado. ¿Qué era la doctrina de Balaam? Se refiere a lo que hizo Balaam en el Antiguo Testamento, enseñar a Israel a comprometerse con prácticas paganas, como la inmoralidad sexual y comer alimentos sacrificados a ídolos. ¿Quiénes eran los Nicolaitas? Un grupo herético del primer siglo que promovía una mezcla entre el cristianismo y prácticas paganas, especialmente la inmoralidad y el libertinaje espiritual. ¿Cuál era el problema central en Pérgamo según Jesús? El problema era el compromiso con doctrinas erróneas dentro de la iglesia, lo que debilitaba su santidad y fidelidad. ¿Qué significa arrepentíos en este contexto? Jesús llama a la iglesia a cambiar de actitud, a corregir la tolerancia al pecado y a volver a una vida de santidad y obediencia a su palabra. ¿Qué pasará si no se arrepienten? Jesús advierte que peleará contra ellos con la espada de su boca, es decir, con juicio y corrección espiritual directa. ¿Cuál es la promesa para los vencedores en Pérgamo? La promesa es que recibirán del maná escondido y una piedrecita blanca con un nombre nuevo, símbolos de provisión, aceptación y nueva identidad en Cristo. ¿Qué simboliza el maná escondido? Hace referencia al maná del desierto que sustentó a Israel. En este contexto, representa el alimento espiritual divino, posiblemente Cristo mismo como pan de vida. ¿Qué es la piedrecita blanca? Podría simbolizar la absolución judicial como en los tribunales romanos, la entrada a fiestas, o una nueva identidad espiritual dada por Dios. ¿Qué implica tener un nombre nuevo? Significa recibir una nueva naturaleza y misión espiritual en Cristo, desconocida para los demás, reflejando una relación íntima con Dios. ¿Qué lecciones prácticas podemos aprender de esta iglesia? La necesidad de fidelidad a la verdad, de no comprometer la doctrina y de rechazar toda forma de pecado espiritual y moral, incluso bajo presión. ¿Qué representa Pérgamo en un sentido profético? Muchos estudiosos ven en Pérgamo una representación del periodo de la Iglesia entre el 313 y el 538 después de Cristo, cuando el cristianismo fue legalizado y se mezcló con prácticas paganas. ¿Cómo se manifiesta hoy la doctrina de Balaam? Cuando los creyentes toleran o justifican prácticas inmorales o compromisos con el mundo, en nombre de la libertad o la inclusión. ¿Por qué Jesús es tan directo con esta iglesia? Porque la pureza doctrinal es crucial para el testimonio cristiano, y el pecado dentro de la iglesia pone en riesgo a toda la congregación. ¿Qué papel juega la corrección en la vida de la iglesia? Es esencial para mantener la santidad y la misión, y para evitar que doctrinas falsas o prácticas pecaminosas destruyan el testimonio de Cristo.
¿Por qué es importante no tolerar el pecado en la iglesia? Porque el pecado tolerado corrompe la comunidad, entristece al Espíritu Santo y deshonra el nombre de Cristo. ¿Qué revela el mensaje a Pérgamo sobre el carácter de Jesucristo? Jesús se presenta como el que tiene la espada aguda de dos filos, es decir, como el juez justo que no solo consuela, sino también discierne, exhorta y corrige. Esto muestra que Cristo no es solo Salvador, sino también Rey soberano y Señor, que juzga con equidad y no tolera la corrupción doctrinal ni moral dentro de su iglesia. ¿Qué nos enseña la mención del trono de Satanás sobre la espiritualidad en Pérgamo? La expresión revela que Pérgamo era un centro de fuerte oposición espiritual al cristianismo. Allí se promovía abiertamente la idolatría y el culto al emperador. La iglesia existía en medio de un ambiente de presión, persecución y contaminación espiritual, donde se mezclaban religión, política y cultura pagana. Esto muestra que una iglesia puede existir en lugares hostiles, pero debe ser firme en su testimonio. ¿Qué representa espiritualmente la figura de Balaam en este pasaje? Balaam fue un profeta que, aunque conocía la verdad de Dios, se dejó seducir por la avaricia y enseñó a los enemigos de Israel cómo hacer tropezar al pueblo de Dios. En Pérgamo, esto representa a aquellos dentro de la iglesia que, motivados por intereses personales o mundanos, promovían enseñanzas que llevaban al pecado y al compromiso con el mundo. ¿Cómo puede una iglesia tener algunos que sostienen doctrinas falsas y aún ser elogiada por Cristo? Jesús reconoce que no todos los miembros eran culpables y que muchos eran fieles como Antipas. Sin embargo, toleraban a los que enseñaban error, lo que muestra que la negligencia en la disciplina espiritual también es grave, aunque haya miembros fieles. Cristo desea una iglesia santa en totalidad, no solo en parte. ¿Por qué es peligroso tolerar la doctrina de los Nicolaitas? Porque esta enseñanza conducía a una forma de libertinaje espiritual, justificando el pecado bajo una falsa noción de gracia. Enseñaban que los actos del cuerpo no afectaban el alma, promoviendo inmoralidad sexual y compromiso con la idolatría. Tolerar tales ideas en la iglesia es permitir una contaminación que pervierte el mensaje del Evangelio. ¿Qué relación tiene el mensaje a Pérgamo con la actualidad de la iglesia moderna? Muchas iglesias hoy están en contextos similares, rodeadas de ideologías hostiles, de presiones culturales, de espiritualidades alternativas, y con la tentación constante de suavizar la verdad bíblica para ser aceptadas por la sociedad. El mensaje de Pérgamo nos recuerda que no se puede servir a Dios y al mundo al mismo tiempo. ¿Qué enseñanzas prácticas extraemos de la figura de Antipas? Antipas representa al cristiano que permanece fiel hasta el fin, incluso a costa de su vida. Su ejemplo nos enseña sobre valor, firmeza, fidelidad y amor a Cristo por encima de todo. Hoy, sigue siendo una inspiración para quienes enfrentan persecución, burlas o exclusión por ser fieles al Evangelio. ¿Qué relación hay entre el maná escondido y Cristo? Jesús se describe a sí mismo como el pan de vida. El maná escondido simboliza la provisión espiritual que solo Él puede dar a aquellos que le siguen fielmente. Así como el maná alimentó al pueblo en el desierto, Cristo alimenta el alma del creyente fiel con vida, fuerza y comunión eterna. ¿Por qué el nombre nuevo solo lo conoce el que lo recibe? El nombre nuevo es símbolo de una relación íntima y personal entre Cristo y el creyente. No es un conocimiento público, sino un regalo personal que refleja identidad celestial, propósito eterno y pertenencia divina. Es como un secreto amoroso entre el Redentor y su redimido. ¿Qué significa vencer en el contexto del mensaje a Pérgamo? Vencer significa mantenerse fiel a Cristo, a su palabra y a la santidad en medio de un mundo contaminado por el pecado. Es no dejarse seducir por doctrinas falsas, no claudicar ante la presión y perseverar hasta el final con una vida íntegra. ¿Por qué es importante el llamado al arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es el camino hacia la restauración. Cristo no desea destruir a su iglesia, sino purificarla. El llamado al arrepentimiento muestra su amor, paciencia y deseo de corrección, pero también su firmeza: si no hay arrepentimiento, habrá juicio. ¿Qué papel juega la espada en el juicio de Cristo? La espada de su boca representa la palabra de Dios como medio de juicio. No es una espada física, sino la verdad divina que juzga el error, que separa lo santo de lo profano y que condena el pecado. Jesús no necesita violencia física, su palabra es suficiente para revelar, corregir y ejecutar juicio. ¿Qué significa que Cristo peleará contra ellos si no se arrepienten? Significa que Jesús mismo tomará acción contra aquellos que pervierten su verdad.
Ya no se trata de persecución externa, sino de una corrección interna y espiritual, donde Cristo, el pastor, corrige a su rebaño para salvarlo de la destrucción. ¿Por qué es relevante la mención del juicio en un mensaje dirigido a creyentes? Porque ser parte de la Iglesia no nos exime del juicio de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. Jesús advierte a su pueblo para que viva en santidad, mostrando que la gracia no es licencia para el pecado, sino llamado a vivir en obediencia. ¿Qué conexión hay entre el mensaje a Pérgamo y la necesidad de discernimiento doctrinal? Pérgamo muestra lo peligroso que es aceptar cualquier enseñanza sin examinarla a la luz de la palabra. Hoy más que nunca, los cristianos deben tener discernimiento para reconocer falsas doctrinas, filosofías humanas y falsas espiritualidades que seducen con apariencias de verdad. ¿Qué relación hay entre idolatría e inmoralidad en el mensaje a Pérgamo? En tiempos bíblicos, la idolatría casi siempre se acompañaba de prácticas inmorales. En Pérgamo, la participación en cultos paganos incluía comer alimentos sacrificados a ídolos y relaciones sexuales ilícitas. Cristo condena ambas cosas como incompatibles con una vida santa. ¿Cómo pueden los cristianos vencer hoy la presión cultural como en Pérgamo? Con firmeza en la palabra de Dios, oración constante, comunión con otros creyentes fieles y dependencia del Espíritu Santo. Se trata de vivir como luz en medio de las tinieblas, sin doblegarse ante el sistema del mundo. ¿Por qué Jesús combina elogio y reproche en su mensaje? Porque Cristo es justo y veraz. Él reconoce lo bueno, pero no ignora lo malo. Su corrección es equilibrada, afirma lo que se hace bien, pero no tolera el pecado sin corregirlo. ¿Qué significa tener la espada en la boca y no en la mano? Implica que su autoridad y poder están en su palabra hablada, que tiene el poder de crear, juzgar, sanar o destruir. Jesús no necesita herramientas humanas, su palabra es vida o juicio dependiendo de la respuesta del oyente. ¿Cuál es la enseñanza más fuerte del mensaje a Pérgamo? Que la verdad de Dios no se negocia, que no podemos convivir con el pecado dentro de la Iglesia, y que Jesús espera santidad, pureza doctrinal y fidelidad personal, aun en un ambiente hostil. ¿Qué dice este mensaje sobre la autoridad de Cristo sobre su Iglesia? Cristo no es un observador pasivo, sino el Señor soberano que camina entre las iglesias, que conoce sus obras, que corrige, exhorta y promete recompensas. La Iglesia no le pertenece al hombre, sino a Cristo. ¿Por qué la historia de Pérgamo nos llama a la vigilancia espiritual? Porque muestra que incluso una iglesia perseguida y fiel puede caer si no vigila, si permite doctrinas dañinas o si tolera el pecado. La fidelidad pasada no garantiza la victoria futura si no hay constante vigilancia.